Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jason Morales. Nos tocó el tema de tipos de argumentos, nos tocó los argumentos de autoridad, argumentos de analogía y argumentos mediante ejemplos. Los integrantes somos Luis Fernando Navarro, Rafael Beltrán y los dejo con mi compañero Luis Fernando Navarro. Buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Navarro Sánchez, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, asignatura Expresión Oral y Escrita. Nos correspondió el tema de argumentos y tipos de argumentos. Explicaré el argumento de autoridad. Un argumento de autoridad nos dice que es donde tomamos como premisa la opinión de quien es considerada una autoridad en el tema, es decir, de alguien que es considerado un experto en la materia. Este tipo de argumento tiene una estructura, donde X, alguna persona o organización que debe saberlo, dice que Y, por tanto, Y es verdad. Un ejemplo es, las organizaciones de derechos humanos dicen que algunos presos son maltratados en México. Por lo tanto, algunos presos son maltratados en México, donde X sería la organización de los derechos humanos y Y sería lo que dice dicha organización. Este tipo de argumentos se utilizan para brindar importancia y credibilidad al texto, ya que estos citan determinadas fuentes de autoridad. Este tipo de argumentos se emplea mucho en el campo científico o periodístico, pero igualmente también se puede emplear en la moda, en la belleza, en el deporte, en la política, en la publicidad. Debemos tener en cuenta un listado de criterios para tener un buen argumento que nos satisfaga. En esta encontramos que las fuentes deben ser citadas, es decir, que algunos argumentos, las fuentes no necesitan ser citadas porque son muy obvias. Un ejemplo es, normalmente no es necesario probar que la población de Estados Unidos es mayor de 200 millones de habitantes. Pero es diferente decir cuando queremos, por ejemplo, sacar la proporción actual del crecimiento de su población. Entonces, esto sí requiere una cita porque se debe investigar en X fuente, X entidad donde tenga dicha información. Nos dice que estas fuentes citadas tienen dos propósitos. El primero es contribuir a mostrar la fiabilidad de una premisa, donde el autor sabe que los lectores pueden comprobarla. La segunda es que nos permite que el lector o el oyente pueda encontrar la información por sí mismo. Por lo tanto, las citas deben incluir toda la información necesaria. En este punto me devuelvo a una clase donde el profesor nos explicó cómo se realizaba una cita, según el caso. Y nos tocó hacer un trabajo con un artículo. Entonces, lo que busca en este tipo de argumento, que las citas sean claras, que la información sea clara. También se debe informar bien las fuentes, que las fuentes estén bien informadas. Es decir, las fuentes tienen que ser cualificadas para las afirmaciones que realizan. ¿Qué es ser cualificada? O sea, que esa persona o la entidad tiene autoridad en el tema, sabe del tema. Un ejemplo de una fuente bien informada sería, en este caso, los médicos están cualificados en materias de medicina. Los mecánicos de automóviles están cualificados
para opinar de los méritos de distintos automóviles. Entonces, aquí podemos evidenciar que la información de esa fuente pues va a ser creíble, porque si estamos hablando de medicina, pues las autoridades o las personas expertas en el tema son los médicos. Estas fuentes están cualificadas porque tienen la formación y la información apropiada. Una fuente mal informada sería, por ejemplo, decir, encontré un ejemplo donde decía que el genio de Einstein en la física no le convierte en un genio en filosofía política. O sea, ahí se encuentra que esa fuente, en caso de que vayan a decir que Einstein, o que van a sacar una cita donde hable de política y que fue Einstein, pues no estaría bien informada, porque pues Einstein es una persona que sabe de física, no de filosofía. Igualmente, también nos dicen que las fuentes deben ser imparciales. ¿Qué es una fuente imparcial? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un producto que crea X empresa, digámoslo así. En este caso, encontré un ejemplo, o nos ponen un ejemplo, por ejemplo, de Exxon, que ellos afirman que X impresora imprime a un promedio de 160 caracteres por segundo, ¿cierto? Pero lo están diciendo es Exxon, o sea, el mismo fabricante. Entonces, esta fuente no sería imparcial, porque lo está diciendo el mismo fabricante. Una fuente imparcial sería, por ejemplo, que fuera sustentada por una revista o un departamento especializado en hacer esas pruebas. En este caso, ya la fuente sería imparcial, porque la está dando una persona o una entidad que no tiene relación con dicha empresa. Eso sería una fuente imparcial. También nos dicen que debemos comprobar las fuentes. ¿Por qué? Cuando de pronto encontramos que en dicho tema los expertos no están de acuerdo, entonces nos indican pues que no debemos confiar en ninguno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe comprobar que otras personas u organizaciones igualmente cualificadas e imparciales están de acuerdo. Entonces, si verificamos esa fuente, la podremos tener en cuenta porque fue comprobada. ¿Listo? También, para finalizar, encontramos que los ataques personales no descalifican las fuentes. Es decir, las supuestas autoridades pueden ser descalificadas si no están bien informadas, no son imparciales, o en su mayor parte no están de acuerdo. Los tipos de ataques, o sea, como lo dije anteriormente, los ataques personales no descalifican las fuentes. Un ejemplo de esto sería atacar a X teoría porque la persona que la escribió es de color de piel negra, digámoslo así. Entonces, para las personas de color de piel blanca, esa X teoría que escribió la persona de piel negra no va a tener validez para ellos. ¿Listo? Otro ejemplo, también para cuando descalifican las fuentes, podría ser, por ejemplo, una teoría que la escriba, por ejemplo, es una persona homosexual. Entonces, esta teoría, pues muchas personas que de pronto no están de acuerdo con la homosexualidad, pues no va a tener validez para ellos y la van a descalificar. Pero están descalificando es la persona, no de pronto el artículo
que esa persona escribió, ¿cierto? Entonces, en resumidas palabras, descalificar una fuente en lo personal es hacia la persona, no hacia lo que, o la descalifican, que como lo dije, que por qué lo escribió un homosexual, entonces para ellos no tiene validez. ¿Listo? Con esto termino. Buenas noches. A mí me tocó argumento por analogía. El argumento por analogía es aquel semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos. Se concluye la similitud de uno u otros objetos que emprender a abarcar en su totalidad, o a veces no necesariamente necesitamos abarcar en su totalidad. En otro aspecto, son prácticamente, se habla por analogía, es una comparación de argumentos. Por decir un ejemplo, Andrés construyó su casa sin inconvenientes, por lo tanto es probable que él pueda construir cualquier cosa sin inconvenientes. Otro ejemplo, a todas las mujeres de la familia les gusta vivir en la ciudad, por eso a mi prima Diana le gusta vivir en la ciudad. Esos son dos ejemplos que podemos tomar. Es como una comparación entre dos cosas o dos situaciones, por decirlo así. También podemos hablar de tipos de analogía. Existe la analogía simétrica, la analogía asimétrica, la analogía de causa y efecto, la analogía por reciprocidad, la analogía de clasificación, la analogía por comparativa y la analogía matemática. Hablemos de la analogía simétrica. Es aquellas en las cuales los referentes, lo que vamos a comparar, pueden ser intercambiables sin alterar las relaciones entre ellos. La simétrica, aquellas en las cuales los referentes comparados no pueden intercambiarse, dado que su orden de aparición designa una relación específica. La analogía de causa y efecto, conocidas también como analogías de asociación, suponen un vínculo específico de casualidad entre los referentes. Analogías por reciprocidad implican la relación entre los referentes, una necesidad estricta y recíproca entre ellos, es decir, que para que exista uno debe existir el otro recíprocamente. La analogía de clasificación, aquellas que funcionen en base a reunir en el mismo conjunto de cosas a los referentes vinculados. La analogía comparativa, aquella que al cortejar referentes buscan destacar una propiedad percibible. Suelen usar nexos símiles como tal, como, del mismo modo que, entre otros. Analogía matemática, que se usa únicamente entre cifras o elementos numéricos y proporcionalmente, prácticamente con números, o sea, referentemente a matemáticas y física, o podemos decir también con química. Existen unas características del argumento analógico. Para evaluar el argumento analógico hablaremos no de validez, sino de corrección. Así diremos que es un argumento analógico. Es correcto que si las propiedades que se establecen como eje a la analogía son relevantes para arribar a la conclusión, y además así se interpone la palabra probablemente a su conclusión. La conclusión de un argumento analógico no pretende ser necesaria, sino solo tener más o menos probabilidad de ser verdadera, o no simplemente verdadera, puede ser también falsa, pero es prácticamente como lo dije primeramente, una comparación. El hecho de sujetos comparados con que tengan unas características relevantes en común, importante para afirmar que adjudicamos a pesar de la propiedad significativas que comparta con el resto. Las premisas son un resultado de observaciones o experiencias. Las conclusiones establecen un solo caso particular o puede establecer varios, pero no generaliza la propiedad observada para todos los casos. La corrección de un argumento depende de la estructura o de un contenido a lo que se vaya a utilizar. Los argumentos mediante ejemplos son aquellos que defienden una idea o punto central presentando ejemplos, es decir, casos concretos o situaciones que ilustren que la tesis que se está defendiendo es válida. Los argumentos mediante ejemplos ofrecen una o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Por ejemplo, en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años.
En la Edad Media, la edad normal de matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años, y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Este argumento generaliza a partir de tres ejemplos: Julieta, las mujeres judías en la Edad Media y las mujeres romanas en el Imperio Romano, a muchas o a la mayoría de las mujeres de la época pasada. Para ver la forma de este argumento con mayor claridad, podemos enumerar las tres premisas de forma separada, con la conclusión en la línea final. Por ejemplo, Julieta en la obra de Shakespeare aún no tenía 14 años. Las mujeres judías durante la Edad Media estaban casadas normalmente a los 13 años. Muchas mujeres romanas durante el Imperio Romano están casadas hasta los 13 años o incluso más jóvenes. Por lo tanto, muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. Ahora bien, cuando premisas como esta apoyan de una manera adecuada a una generalización, un requisito es, por supuesto, que los ejemplos sean ciertos. Un argumento debe partir de premisas fiables. Si Julieta no tenía alrededor de 14 años, o si la mayoría de las mujeres romanas o judías no estaban casadas a los 13 años, o incluso más jóvenes, entonces el argumento es mucho más débil. Y si ninguna de las premisas puede sustentarse, no hay argumento. Lo que nos lleva a preguntarnos es de que si en los argumentos se encuentran más de un solo ejemplo. Si bien un ejemplo simple puede ser usado a veces para una ilustración, pero el único ejemplo de Julieta puede ilustrar los matrimonios jóvenes, pero solo un ejemplo no ofrece prácticamente ningún apoyo para una generalización. Puede ser un caso atípico, pero se necesitarían más de un solo ejemplo, como a continuación. El derecho de las mujeres a votar fue ganado solo después de una lucha. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados después de una lucha. El derecho a las mujeres a votar fue ganado solo después de una lucha. El derecho de las mujeres a asistir a los colegios secundarios y a las universidades fue ganado solo después de una lucha. El derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidad en el trabajo está siendo ganado solo después de una lucha. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados solo después de una lucha. En una generalización sobre un conjunto de casos relativamente pequeños, el mejor argumento examina todos o casi todos los ejemplos. Una generalización sobre todos los presidentes estadounidenses a partir de la Segunda Guerra Mundial debe examinar a cada uno de ellos por separado. De igual modo, el argumento de los derechos de las mujeres siempre han necesitado luchas, debe examinar todos o casi todos los derechos importantes de las mujeres. Las generalizaciones acerca de los grandes conjuntos requieren la selección de una muestra. Desde luego, no podemos enumerar a todas las mujeres que en épocas anteriores contraían matrimonio jóvenes. En su lugar, nuestro argumento debe ofrecer pocas mujeres como ejemplos de las demás. Bien, ahora ¿pueden haber ejemplos representativos? Bueno, incluso un gran número de ejemplos pueden desfigurar el conjunto acerca del cual se hace la generalización. Un gran número de casos exclusivamente de mujeres romanas, por ejemplo, pueden decir muy poco acerca de las mujeres en general, ya que las mujeres romanas no son necesariamente respectivas de las mujeres de otras regiones del mundo. El argumento también necesita tomar en cuenta las mujeres de otras partes del mundo. Por ejemplo, en mi barrio todos apoyan a Steven para presidente. Por lo tanto, es seguro que Steven ganará. Este argumento es débil porque un barrio aislado rara vez representa el voto del conjunto de la población. Un buen argumento acerca de que es seguro de que Steven ganará requiere una muestra representativa del voto del conjunto de la población. Cuando elabore su propio argumento, no confíe solo en el primer ejemplo que le venga a la cabeza.
Los tipos de ejemplos en los que usted probablemente piense de inmediato son probable de que estén sesgados o una vez más haga algunas lecturas o piense cuidadosamente en las muestras adecuadas y sea honesto buscando contraejemplos. Ahora bien, ¿se pueden encontrar contraejemplos en las generalizaciones? Compruebe las generalizaciones preguntando si hay contraejemplos. La guerra de Peloponeso fue causada por el deseo de Atenas de dominar Grecia. Las guerras napoleónicas fueron causadas por el deseo de Napoleón de dominar Europa. Las dos guerras mundiales fueron causadas por el deseo de fascistas de dominar Europa. En general, entonces, las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Pero todas las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. O quizás la generalización es demasiado amplia. En efecto, hay contraejemplos. La revolución, por ejemplo, tiene causas totalmente distintas. Lo mismo vale para las guerras civiles. Si se les ocurren contraejemplos de una generalización que desean defender, revisen antes sus generalizaciones. Si el argumento anterior fuera suyo, por ejemplo, pueden cambiar la conclusión por las guerras entre estados independientes son causadas por el deseo de dominación territorial. Incluso esta generalización puede ser excesiva, pero al menos es una conclusión más defendible que la original.